Muy bien, en el presente video tutorial me voy a dedicar a la definición de un concepto clave en las ciencias sociales, que es el concepto de Estado. Comprender lo que es el Estado nos va a ayudar a determinar bastante la historia política e institucional de nuestro país, del mundo, para comprender ciertos aspectos básicos sobre la política y sobre lo que es la ciudadanía. Básicamente, el Estado vendría a ser la combinación de tres factores específicos. Por un lado el gobierno, por el otro lado las leyes y por el otro lado el territorio. Em, Cuando hablamos del territorio, hablamos de un espacio, una porción de espacio geográfico delimitado por límites y por fronteras. Cuando hablamos de leyes, hablamos de normas escritas de carácter obligatorio formuladas por un gobierno, por un conjunto de personas que se encarga de administrar el Estado, ¿sí? El territorio, junto con todos sus recursos. Ahora, ¿por qué la población no puede considerarse una especie de cuarto elemento? Porque damos por sobreentendido de que una población va a existir dentro de un Estado, ya que es la población la que define las fronteras del territorio, naturalmente, junto con el acuerdo de otras poblaciones de otros estados, es la población la que formula las leyes y es la población la que conforma el gobierno. Ahora, ¿para qué sirve el Estado? ¿Por qué? Se puede decir que el aparato entonces, perdón, que el Estado vendría a ser una especie de gran aparato burocrático compuesto por un gobierno y por leyes y por puestos jerárquicos, por individuos. Em, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué existe el Estado? Fundamentalmente para mantener un orden dentro de su territorio, para las personas que vivan dentro de su territorio. Al no haber leyes, podría haber una situación de anarquía o crisis y podría generar graves disturbios dentro de su población. También el objetivo de las leyes viene a ser el de brindar seguridad a sus propios habitantes para asegurarse que no hayan habitantes que violen la ley o si los hubiera, que estos sean sancionados. Las leyes también significarían una forma de proteger la propiedad privada de los ciudadanos. Y la soberanía vendría a ser fundamentalmente interna y externa. ¿Por qué? Porque la soberanía es el poder que el Estado ejerce, ¿sí? El gran poder, la autoridad que este aparato burocrático ejerce sobre sus ciudadanos. Esa autoridad tiene que ser interna porque todos los ciudadanos deben reconocer el poder del Estado y deben someterse también al poder del Estado para mantener el orden y mantener la seguridad. Y la soberanía también tiene que ser externa. Acá es donde se hace necesaria la presencia de fuerzas armadas, un ejército. ¿Para qué? Para que otros estados y otras poblaciones del mundo respeten la soberanía territorial ante todo. Respeten los límites y las fronteras prefijados por el gobierno. Y fundamentalmente el objetivo es mantener la paz. El objetivo de un Estado es mantener una armonía, un orden entre sus ciudadanos. El poder del Estado es enorme. En los estados primitivos, por ejemplo, en los primeros estados surgidos en Egipto, en la antigua Mesopotamia asiática, hacia el año 3000 a.C., la autoridad del Estado era absoluta. ¿Qué significa esto? Que todo el poder del Estado estaba concentrado en la figura de un rey o un monarca, ¿sí? Y fue así hasta 1789. Con la Revolución Francesa, los gobiernos dejaron de ser absolutos y, perdón, la autoridad del Estado dejó de ser absoluta, dejó de estar concentrada en la figura de un monarca y estuvo y pasó a estar dividida, ¿sí? La autoridad del Estado hoy en día sigue estando dividida, por lo menos
en aquellos países donde su Estado no es fallido, donde su Estado no presenta dificultades, donde no hay dictaduras. ¿La autoridad debe estar dividida? Sí, definitivamente, porque concentrar el poder del Estado en una sola persona, en un solo individuo, puede ser peligroso. A lo largo de la historia vamos a ver varios casos en los cuales la concentración del poder en un solo individuo puede ser, en algunas ocasiones puede ser beneficiosa, pero en la mayoría de los casos puede ser perjudicial, ya que una población entera está sometida a los caprichos y deseos de un solo individuo, un solo rey. Por lo tanto, hoy por hoy, el poder del Estado está dividido en tres partes. Por un lado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hablamos de un poder ejecutivo encarnado por un presidente eh, que, insisto, tiene que ser elegido por la población, un vicepresidente que por lo general acompaña la fórmula del presidente y vende a ser como una especie de reemplazo, en caso de que el presidente esté de viaje o esté indispuesto por tal o cual razón, y hablamos de ministerios, ¿sí? Ministerios encarnados por ministros nombrados por el presidente que se encargan de diversas áreas: educación, economía, defensa, salud pública, etcétera, etcétera. Eso dependiendo también del presidente, acerca de qué áreas el presidente considera importantes y qué áreas no. Si hablamos del poder legislativo, hacemos referencia al orden parlamentario. Cuando hablamos de parlamento, hablamos justamente de parlamentar, hablar, discutir, negociar, resolver cuestiones a través del diálogo y la negociación. Es por eso que cuando hablamos de un parlamento, hablamos de cámaras de diputados y cámaras de senadores. Algunos países solo tienen una, otros países tienen dos. En algunos países el Parlamento tiene mucha más autoridad que en otros. Por ejemplo, en Inglaterra el Parlamento directamente es el poder legislativo y ejecutivo concentrados. El punto es que el Parlamento son reuniones de individuos que provienen de distintos puntos del Estado y que representan a esos lugares. Pueden ser provincias, pueden ser estados, jurisdicciones, y que tienen el objetivo de formular las leyes que luego serán aprobadas o sancionadas por el Poder Ejecutivo. Finalmente tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que se va a encargar de hacer cumplir las leyes. El Poder Ejecutivo es el que gobierna. El poder legislativo es el que hace cumplir, el que elabora las leyes, y el poder judicial es el que las va a hacer cumplir, ¿sí? Tendríamos básicamente a los jueces, a los tribunales, tenemos a la policía, porque si hay alguien que hace cumplir las leyes es la policía, y tenemos a lo que se conoce como entidades tributarias, aquellas entidades que se encargan de que todos los ciudadanos paguen los impuestos. ¿Los impuestos qué son? Pagos o porciones de dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado. ¿Para qué? Para poder mantenerlo, para poder mantener todo su orden burocrático, porque nadie, ningún miembro del Estado va a trabajar gratis. La policía cobra un sueldo, los senadores cobran un sueldo, el presidente y así sucesivamente. Por lo tanto, el poder judicial es aquel que hace cumplir las leyes. De este modo, el Estado, como gran aparato burocrático, con todo el poder que el Estado tiene un orden y tiene una naturaleza. Espero que este videotutorial haya servido a aquellos alumnos que vayan a requerirlo. Muchas gracias.